Bueno, hola a todos, a los que no se hayan conectado, buenas tardes, espero que estén bien. Un fin de semana típico porque es la primera vez, por lo menos desde que yo tengo memoria, que sufrimos un toque de queda total, ¿verdad? Este tipo de situaciones solo se habían vivido en la época de eh, la guerra civil, digamos, que se le llamó aquí el conflicto armado. Y pues son situaciones, creo yo, que nos van a servir de alguna manera para reflexionar acerca también, pues tiene mucho que ver con el derecho y la sociedad al final de cuentas, porque algo que tenemos que tomar en cuenta es que la sociedad no va a ser la misma cuando nosotros regresemos. eh, o sea, no vamos a poder hacer como que nada pasó, van a tener que cambiar algunas normas. La ley de orden público definitivamente es una ley que cuando ustedes lo vean en derecho constitucional, y van a ver que es una ley inconstitucional ya, es una ley vieja, es una ley utilizada por los militares para reprimir a la población, que no se ha quedado, que no se ha podido dejar sin vigencia, y por eso es que todavía se nos aplica. Pero imagínense ustedes estar en un estado de conflicto armado y que nos prohíban salir de las casas y ahí llegue el ejército y nos pues hayan matado a toda esa gente. Para eso servía la ley de orden público, ¿va? Que es más o menos lo que estamos pasando ahora, solo que ahora es debido pues a un estado de calamidad pública y estados de emergencia que como el que estamos viviendo actualmente. Entonces, pues dicho esto, hay algunas cosas que vamos a platicar. Esta clase es importante, más importante es la clase del otro sábado también porque es nuestra última clase. Vamos a ver más o menos cómo va a ser el final. Vamos a ver un montón de cosas que, como que la guinda al pastel del curso. Lamentablemente, pues en este tipo de cursos uno tiene que seguir o tiene que abarcar todos los puntos del programa. A mí me gustaría también a veces darles otro tipo de cosas, pero primero tenemos que abarcar el contenido del programa, y a veces el contenido del programa es bastante extenso, pero en la medida de lo posible pues vamos a ir viendo, por lo menos el otro sábado, e ir poniéndole un punto y final a algunas cosas que vimos a lo largo del semestre. Los delitos que vamos a ver hoy, ay, les pido una disculpa por lo de la tarea, que como les dije, algunas personas no especifiqué que eran leyes relativas al patrimonio nacional, patrimonio cultural. Hoy vamos a ver una de esas. En realidad, pues lo relativo a los delitos contra el patrimonio, pues solo se los adelanto una vez, solo está regulado, hay unas cosas reguladas en la Constitución, el Código Penal y la que vamos a ver en un ratito. Los delitos que tienen que ver con el patrimonio nacional inician en el artículo 332A, en el capítulo de la depredación del patrimonio nacional. ¿Se acuerdan que anteriormente vimos el hurto y el robo? Y por eso es que es importante ir viendo como delitos básicos para después ver delitos específicos como este, que no solo incluye el hurto y el robo, sino que es el hurto y robo de tesoros nacionales. Lo complicado aquí es que acuérdense ustedes, y por eso les hice este mini esquema bien básico, se los voy a enseñar ahorita. Y es que, ¿se acuerdan que desde la primera clase platicábamos que el derecho penal trata de la protección de bienes jurídicos? Como yo se los dije en alguna oportunidad, pues al Estado le interesa la protección de algunos bienes jurídicos y hay otros a los que no les interesa tanto protegerlos. Como ven ustedes en el cuadrito en verde, cuando al Estado le interesa la protección de bienes jurídicos que se han violado, los delitos de acción pública son los delitos de acción pública y se investigan a través del Ministerio Público. Y hay otros delitos a los que no les interesa el estado de su lesión, como por ejemplo la estafa mediante cheque, los delitos contra el honor. Y entonces esos delitos son de acción privada, es decir, que quien tiene que realizar la investigación es el particular y lo inicia no a través de una denuncia, sino a través de una querella. Y entonces, pues sabiendo esto, si ustedes llegan a entender de una manera, digamos, bien, bien sistemática esto que les acabo de explicar, ustedes automáticamente cuando ven el título de los delitos que vamos a ver hoy, que son depredación del patrimonio nacional,
automáticamente su mente tiene que pensar, estos son delitos de acción pública porque la lesión del patrimonio nacional es de interés para el Estado. Entonces, cuando hay un patrimonio nacional que se ve violado, obviamente los delitos se van a perseguir a través del Ministerio Público. Ahí les voy a contar, porque yo cuando era estudiante y vi este tipo de delitos, decía yo, qué raro, si hay alguna vez alguien que mire un delito contra el patrimonio. Y cuando yo estuve, pues uno de los casos que yo litigué en materia penal justamente tenía que ver con el patrimonio cultural, y ahí me di cuenta que es una cosa más grave de la que uno podría pensar en un principio y tiene un montón de aristas que estudiar. Entonces vamos a ver de primero en qué consisten estos delitos y después vamos a ir viendo otras cosas interesantes. Y el hurto y robo de tesoros nacionales dice, se impondrá prisión de 2 a 10 años en el caso del artículo 246 y prisión de 4 años en los casos del artículo de 4 a 15 años en los casos del artículo 251 cuando la apropiación recayere sobre. Eso se refiere al hurto y al robo. Colecciones y especímenes raros de fauna, flora o minerales o sobre objetos de interés paleontológico. ¿Qué puede ser colección o especímenes raros de flora, fauna, etcétera? Pues el quetzal, la monja blanca, ustedes ya sabrán, cosas así. Interés paleontológico, pues saben que la paleontología es el estudio de los dinosaurios y en Estanzuela, en Zacapa, hay un museo paleontológico. Entonces, si ustedes se encuentran un hueso de dinosaurio por ahí o van al biotopo y agarran un quetzal o se hurtan una monja blanca, pues están cayendo en el delito de hurto y robo de tesoros nacionales. Obviamente, ustedes se preguntarán, pues, ¿cómo se interesa el Estado? Alguien los tiene que denunciar, ¿va? Alguien los tiene que ver. Es decir, eso es lo complicado de la investigación de este tipo de delitos que no son tan obvios como, por ejemplo, matar a una persona, ¿verdad? Entonces, el segundo dice bienes de valor científico, cultural, histórico o religioso. Ustedes saben que Guatemala es un país bastante religioso, que tiene mucha cultura, que tiene mucha historia también, y hay ciertos bienes pues que son de especial relevancia para el país. Por ejemplo, el Cristo Negro de Esquipulas es un bien de valor religioso e histórico incalculable. Si alguien lo llegara a robar o a hurtar, sería un hurto de un tesoro nacional que está penado por la ley, ¿va? Y seguramente, como el juez es el que pone la pena, le pondría la pena máxima, ¿verdad? Acuérdense que el juez es el que juega. Cuando dice aquí se impondrá prisión de 10 años, el juez, según la sana crítica razonada, le pone la pena entre 2 y 10 años. Si ustedes no se acuerdan qué es la sana crítica razonada, es la forma en que los jueces tienen que juzgar en Guatemala. La sana crítica razonada tiene 3 criterios: la lógica, la experiencia y la psicología. Es decir, que cuando el juez impone una pena, él va a pensar de manera lógica, va a pensar qué es lo que quiso hacer el delincuente cuando cometió el delito, que es la psicología, y la experiencia, ¿verdad? La experiencia quizás es una de las cosas más complicadas que tienen los jueces porque cuando ustedes vayan a sus audiencias se van a dar cuenta que cuando oyen a ambas partes, pues si son buenos los abogados, ¿va? Cuando oyen a ambas partes, de repente a ustedes les entra la duda porque los convence una parte y los convence la otra. Pero la experiencia del juez es la que le va a servir para, al final de cuentas, después de tantos casos que ha visto, saber si realmente la persona le está diciendo la verdad o no, ¿va? O poder determinar si es un delincuente o no. El número 3, antigüedades de más de un siglo, inscripciones, monedas, grabados, sellos fiscales o de correos de valor filatélico. Objetos de interés tecnológico, manuscritos, libros, documentos y publicaciones antiguas con valor histórico-artístico, objetos de arte, cuadros y pinturas, dibujos grabados y litografías originales con valor histórico-cultural. Archivos sonoros, fonográficos o cinematográficos con valor histórico-cultural y artículos y objetos de amueblamiento de más de 200 años de existencia e instrumentos musicales antiguos con valor histórico-cultural. La pena se elevará a un tercio cuando se cometa por funcionarios o empleados públicos o por personas que en razón de su cargo o función deben tener la guarda o custodia de los bienes protegidos por este artículo. Entonces, por ejemplo,
le dan a guardar o le dan a custodia a algún funcionario público la constitución original del 85. Entonces, si la pena es de 2 a 10 años, y si se comete por un funcionario, pues va a ser de 6 a 30 años, ¿no? Entonces, una pena bastante elevada. Y por eso tienen que tener cuidado ustedes, y ustedes definitivamente más de alguno va a ser funcionario público, entonces tienen que estar bien informados de todas las cosas que puede o no hacer. El hurto y robo de bienes arqueológicos. Se impone pena de prisión de 2 a 10 años cuando la apropiación recae sobre productos de excavaciones arqueológicas regulares o clandestinos o de descubrimientos arqueológicos, ornamentos o partes de monumentos arqueológicos o históricos, pinturas, grabados, estelas o cualquier objeto que forme parte del monumento histórico o arqueológico, y piezas u objetos de interés arqueológico. Fíjense que lo delicado, y por eso es que se incluyen estos delitos en el programa, es que si ustedes excavan su tierra y se encuentran algo que tiene valor arqueológico, no se lo pueden apropiar, sino que tienen que informar al Estado, ahí les voy a decir a quién, de que encontraron algo, o si no es el hurto de bienes arqueológicos, porque a pesar de que pudiera ser de que esos bienes se encuentren dentro de su propiedad, la ley reconoce que son propiedad del Estado. Entonces ustedes no se lo pueden apropiar, ¿no? El tráfico de tesoros nacionales, que es el artículo 332C, dice, y si se dan cuenta tiene una pena más grande, se impondrá prisión de 6 a 15 años y multa de 5.000 a 10.000 quetzales a quien comercializare, exportare o de cualquier modo transferir la propiedad o la tenencia de alguno de los bienes señalados en los artículos anteriores sin autorización estatal. Se impondrá la misma pena a quien comprare o de cualquier modo adquiriere bienes culturales hurtados o robados si la adquisición se realiza por culpa, se reducirá la pena a la mitad. Por culpa, acuérdense que se refiere a negligencia, imprudencia o impericia. Fíjense que el tráfico de tesoros nacionales, acuérdense que por el principio de legalidad no se pueden crear delitos o no pueden existir delitos si la ley no los crea. Cada vez que el Congreso o los diputados crean un delito, lo hacen por un motivo. Cuando los diputados crean leyes, es decir, esto que les voy a contar, ustedes no lo ven, pero voy a ver si tengo algo por aquí. Cuando los diputados crean las leyes, ellos tienen que explicar los motivos por los cuales están creando ese delito. Es decir, que cuando se presenta la iniciativa, por ejemplo, para crear el delito de tráfico de tesoros nacionales al interior del Congreso, digamos que antes del artículo 332 existe un párrafo que se llama exposición de motivos, y en ese párrafo de exposición de motivos dice por qué se está creando ese delito. Ese delito de tráfico de tesoros nacionales se creó porque Guatemala tenía sus códigos, digamos los códigos de Pereciano, Dresde, Popol Vuh, el memorial de Tecpan-Etitlán y un montón de cosas y documentos históricos que fueron traficados hacia otros países. El código de Dresde está en Alemania, por ejemplo, y realmente nunca se penó. Entonces ahorita no se le puede decir a Alemania, devolvenos nuestro código porque es un tesoro nacional, porque cuando ese tesoro se comercializó, el delito de comercialización de tesoros todavía no estaba creado. Ahorita les estoy proyectando, por ejemplo, la exposición de motivos del procesal penal. Obviamente ustedes no han visto el procesal penal, pero solo es para que ustedes vayan, digamos que la exposición de motivos es una cosa que a ustedes les puede servir cuando estén litigando, porque ustedes le van a explicar al juez y le van a decir, juez o señor juez, ¿va? Cuando estén defendiendo un delito, cuando sean parte del Ministerio Público, y les dice, en la exposición de motivos del Código Penal o del Código Procesal Penal, cuando el legislador creó este delito, cuando creó este procedimiento, dijo lo siguiente. Entonces vamos a ver algo sencillo del Código Procesal Penal. Por ejemplo, en la exposición de motivos del procesal penal, eh, vamos a ver en los primeros, aquí está, en el libro primero. Por ejemplo, dice, aquí está el principio de legalidad, que es no hay pena sin ley. Entonces nos explica, ¿verdad? La exposición de motivos. Para imponer una pena debe existir con anterioridad una ley que lo establezca.
queda claro que el poder de reprimir del derecho penal solo es posible utilizar en los casos en que se han cometido delitos. Para que un acto sea calificado como tal, es necesario que esté sancionado con una pena. La razón de priorizar este enunciado es exigir al Estado la observancia plena de los requisitos para aplicar penas y la exclusividad de la clase de sanciones que puede imponer. Prohibir sanciones o castigos ajenos a lo establecido en la ley corresponde a la decisión de otorgar además a los jueces el monopolio de las actividades punitivas del Estado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es lo que está tratando de decir el legislador cuando explica eso? Lo que está tratando de decir es, señor juez, regresemos al Código Penal. Señor juez, si el legislador dice que la pena es de 6 a 15 años y hay una multa de 5 a 10 mil quetzales, por muy grave que a usted le parezca el delito, usted no puede poner una multa de 50,000, porque entonces le estamos dando a usted la función de legislador. Usted se tiene que ceñir al principio de legalidad, y el principio de legalidad lo que quiere decir es que yo únicamente puedo hacer lo que la ley me permite hacer, que es poner la pena de 6 a 15 años o la multa de 5,000 a 10,000 quetzales. Yo puedo no poner multa en el delito de tráfico de tesoros, no puedo, porque aquí no me dice multa a criterio del juez, me dice multa de 5,000 a 10,000 quetzales. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo como juez? Como mucho, poner una multa, la multa menor, la multa de 5,000 quetzales, pero no puedo librar a la persona de ser multada por el principio de legalidad. El siguiente artículo, que es el 332b, que habla de la extinción de la acción o de la pena, dice lo siguiente: en el caso de los delitos tipificados en este título, se extinguirá la acción o la pena. Me voy a detener ahí porque necesito que ustedes entiendan qué es la extinción de la acción o la pena. La extinción es una de las formas de terminar el proceso penal. Si se dan cuenta, aquí hay dos cosas. Está la acción o la pena. Cuando hablamos de acción penal, se refiere al hecho de que el Ministerio Público investigue. Esa es la acción penal. Y la pena, pues el juicio ya terminó y ya me aplicaron la pena. Entonces, eso lo van a ver en procesal penal, pero se los adelanto. Puede haber suspensión de la persecución o de la acción penal, o puede haber suspensión de la pena. Si hay una suspensión de la acción, quiere decir que el Ministerio Público está en proceso de investigar, pero por algún motivo lo va a dejar de hacer. En la extinción de la acción, quiere decir que ya hay pena, es decir, que ya me pusieron los 6 años, digamos, de pena, pero por alguna razón no la voy a cumplir. ¿Cuál es esa razón? Si voluntariamente y sin requerimiento alguno se entrega el objeto sustraído o traficado, o la totalidad de los objetos sustraídos o traficados a juez competente, quien lo entregará al Ministerio de Cultura y Deportes. Es decir que, si yo me arrepiento, y fíjense que aquí esta es una cosa bien importante, si voluntariamente y sin requerimiento alguno. Es decir que, si por ejemplo, a mí me condenan por el delito de tráfico de tesoros nacionales porque vendí el Cristo Negro, y el juez en la sentencia me ordena devolverlo, entonces ya no hay extinción de la pena porque me lo está pidiendo. En cambio, si yo voluntariamente, por alguna razón, me arrepiento, entonces voy al Ministerio Público y le digo, pues llego al Ministerio Público, no sé si ustedes lo conocen, al central, y digo, buenas, fíjese que me robé el Cristo Negro de Esquipulas, lo vengo a devolver. Entonces, qué bonito, le vamos a iniciar una investigación. Entonces vengo yo y le digo, no, momento, porque el artículo 332b dice que si le entrego voluntariamente, no va a haber acción. Entonces lo único que hace el Ministerio Público es contarle al juez, señor juez, encontramos a este que se robó el Cristo Negro, pero se le va a extinguir la pena porque así lo dice el artículo 332, ¿verdad? Entonces a eso se refiere la extinción de la acción o de la pena. De las disposiciones comunes. Disposiciones comunes, no sé si alguna vez se los había comentado, pero cuando habla de disposiciones comunes, el código tiene un montón de disposiciones comunes. Común quiere decir que se va a aplicar de la misma manera. Hay disposiciones que se le van a aplicar de la misma manera a ciertos delitos. Cuando hablamos de disposiciones comunes, estamos hablando de las disposiciones comunes a estos delitos que acabamos de ver. Los de hurto y robo,
de tesoros nacionales, hurto y robo de bienes arqueológicos y tráfico de tesoros nacionales. Entonces dice el 333. Quien fabricare, introdujere al territorio nacional o retuviera en su poder cuño, sellos, marca u otros instrumentos o útiles con conocidamente destinados para cometer alguna de las falsificaciones a que se refiere este título, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Esto habla porque el título este también tiene delitos contra la fe pública, pero como esos están en el programa, estos de aquí, pues no los vamos a ver porque seguramente serán materia de penal 3. Sí, Entonces, vamos a pasar por alto estas disposiciones y, comunes. ¿Sí? y una consulta, ¿en qué parte o artículo entraría lo que se ha hablado del tema cuando extraen, por decir, el problema que existe en Izabal sobre lo que es el jade? Em, ¿en qué artículo se podría tomar ese delito? ¿Y quiénes son los encargados? Porque como ahí lo hacen a cielo abierto el saqueo, porque hasta han sacado muchos poblados, o sea, muchas personas de sus terrenos para poder extraer esas piedras, pero no sé cómo, quién lo persigue y cuál es la pena. Lo que pasa es que acordate que no hay delitos si el Estado te lo autoriza, ¿ah? Y la extracción de jade es legal, lamentablemente. Si como Mm, es a cielo abierto, me estás diciendo, eh, por ejemplo, el jade, lo que hacía el oro, el níquel, los minerales preciosos no son, la extracción es ilegal en Guatemala. Necesitan permiso, eso sí, pero, pero no es ilegal. Y eso es un tema bastante espinoso porque fíjense ustedes que, bueno, por eso ahí vamos a platicar un día, pero eso no como tema del curso, sino tal vez como cultura general. Ustedes vieron que la minera San Rafael tuvo un gran lío con la Corte de Constitucionalidad hace como un año, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? sí. Lo mismo pasa con los yacimientos de jade y demás. Lo que sucede es que el Estado, y imagínense ustedes, a mí todavía me parece increíble, pero el Estado autoriza la extracción de estos minerales, piedras preciosas y demás. Entonces el Estado digamos, el Estado no tiene capacidad para extraer esos minerales, ¿va? Entonces vienen empresas de otros países que son las exploradoras o las explotadoras y piden permiso a Guatemala de extraer pues cualquier mineral de esos que yo les estoy mencionando. Y entonces le piden permiso al Estado, el Estado le dice, sí, con mucho gusto, yo les voy a dar permiso, pero a cambio me tienen que dar una regalía. Adivinen de cuánto es la regalía que le tienen que dar al Estado. Otto, vos que te estaba haciendo una pregunta. Estamos hablando de más o menos, no sé si de 1.5 o del Sí, 5% parece. es 1%, 1%. ¿sí? De oro, de todo, Sí, de la mayoría de piedras. de minerales, es 1%. Entonces imagínate, ellos se llevan 1.000 millones de dólares en jade o lo que sea y le dan al Estado 100. Entonces, eso es una cosa increíble. A raíz de eso, les voy a contar, solo porque lo trajo a colación Otto. A raíz de eso, fíjense ustedes que hay un convenio que se llama Convenio 169 de la OIT. La OIT es la Organización Internacional de Trabajo. El convenio 169 de la OIT, que es, digamos, protección de los pueblos indígenas y tribales, creo que es el nombre legal. Dice que cuando tú vayas a explotar la tierra de ciertas comunidades, las que sean, en cualquier parte del mundo, tú les tienes que pedir permiso digamos, para explotar su tierra.
Y entonces sucede que, por ejemplo, las hidroeléctricas, que lo que hacen no es que se roben el agua. Lo que pasa es que hay en un punto en la generación de energía donde ellos necesitan acumular el agua para poder mover las turbinas y eso ocasiona que los ríos durante un tiempo sí den la apariencia de estar secos. Entonces, fíjate que lo que sucedía en ese entonces es que le tenían que pedir permiso a las comunidades, pero no había un procedimiento para pedir el permiso. Entonces, aquí viene más o menos lo que tú me estabas preguntando. Si tú no tienes el permiso de la comunidad para extraer lo que sea que vayas a extraer, una vez sean recursos naturales, entonces tú estás violando un convenio internacional en materia de derechos humanos, ¿va? Que es el convenio 169 de la OIT. ¿Qué fue lo que pasó con esta minera que te estaba contando? Lo que pasó con esta minera es que yo creo que estaba en la región de Santa Rosa. Y entonces resulta que se metió, yo creo que fue un amparo, porque no se había hecho la consulta, y la minera dijo que no había hecho la consulta porque no había comunidad. Y entonces resulta que la gente de Santa Rosa decía, pues sí, nosotros somos chincas. Y la minera dijo, pues los chincas no existen en Guatemala. Entonces la corte se tardó tanto en resolver porque le pidieron un peritaje a la Universidad de San Carlos y a la Universidad del Valle para para que ellos determinaran si habían chincas o no en el área de Santa Rosa. Y después del peritaje, que se tardó bastante tiempo, determinaron que sí habían chincas y entonces que tenían que pedirle permiso a la comunidad para poder explotar los recursos. Y entonces ahí digamos que por eso es que está detenido el proceso. Lo que pasa en Izabal, que la gente explota jade, digamos que es una autorización que al igual que tristemente que el oro y que lo que te estoy contando es una autorización que el Estado da a través del Ministerio de Energía y Minas. Y entonces una vez el Estado te da autorización, se convierte en una cuestión legal, ¿va? Ahora bien, si tú no tenés la autorización del Estado, entonces la ley de minería sí establece en un artículo, porque no sé si ustedes saben que hay una ley de minería, ¿va? A pesar de que no somos un país tan minero, que se llama explotación ilegal. Entonces, si tú no solamente explotas, sino que aparte de eso no explotas con permiso, entonces sí se llama explotación ilegal. Pero fíjate que la explotación ilegal ni siquiera tiene una pena, sino solo tiene una multa. Entonces, es a lo que nosotros, los abogados, le llamamos que es una norma sin dientes, porque ¿de qué sirve crear una disposición donde solo te multen? Porque lo que piensan los que explotan high legalmente es, bueno, voy a ganar 1.000 millones de dólares y la multa es de 10.000 quetzales. No me importa hacer algo ilegal, ¿va? Porque porque voy a ganar un montón de dinero. Entonces eso es lo que sucede tristemente en el caso de de la explotación de recursos naturales, ¿va? Fíjate que no está específicamente, al contrario, en vez de ser un delito, está permitido por la ley, ¿va? Entonces, es una cuestión bien triste. No sé si te quedó No claro. entra, sí, entonces no entra en lo que es el tráfico de bienes del Estado, de lo que se estaba hablando de un principio. No, para nada. Ah, ok. Gracias, Lec. De nada. Bueno, ya que vimos Bueno, y nos adelantó un poquito otro porque el otro tema que vamos a ver es delitos contra el ambiente, pero lo vamos a ver en unos minutos. Ahora bien, de la tarea que como les digo, disculpen porque no les había especificado qué era, pero fíjense ustedes que las cuestiones relativas a regulación de bienes culturales están reguladas no solo en la Constitución, sino también están reguladas en el Código Penal. Y eh, aquí me hizo una pregunta, Ángeles, si el tesoro sufre algún daño. Mire, si el tesoro sufre algún daño hay dos cosas. Primero, seguramente le van a poner la pena máxima de prisión que tiene el delito. Y segundo, van a justipreciar, que lo que quiere decir es ponerle un precio al tesoro y lo van a hacer
dar una compensación por digamos, por el valor del bien. Entonces, lo delicado de eso es que son bienes de un valor tan alto que pues no les va a alcanzar la vida para pagar, ¿va? Y si ustedes no tienen cómo pagar, pues pagan con prisión. Entonces, bueno, eso es por una parte. Ahora, lo que ustedes tenían que hacer en la tarea es investigar cuáles son las leyes especiales relativas al patrimonio cultural. Les voy a dar la respuesta de una vez, por eso es que se me había olvidado poner esa parte porque hoy lo íbamos a hablar. No, la verdad es que no pensé que fueran tan aplicados como para empezar la tarea desde antes. Entonces, hay una ley, que es esta de acá, que se llama Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Esa es la ley específica que ustedes tenían que resumir. Cuando yo les pido que hagan un resumen únicamente, digamos que no es como cabal, como lo que pasó en el examen, que me preguntaban ahí que se habían que resumir 3 o 4 páginas. Ni tampoco lo que tienen que hacer es en la tarea es agarrar este artículo, copiar y pegar. Lo que ustedes tienen que hacer es leer lo más importante y decirme, bueno, la ley para la protección del patrimonio cultural de lo que trata básicamente es de esto, regular la protección, investigación, conservación y recuperación de los bienes que integran el patrimonio cultural de la nación. Y el patrimonio cultural de la nación son los bienes e instituciones que por ministerio de la ley o por declaratoria de autoridad lo integren y constituyan bienes o inmuebles públicos y privados relativos a la paleontología, arqueología, historia, que ayudan al fortalecimiento de la identidad nacional. Y entonces con que ustedes me digan eso, ya prácticamente está resumida la tarea, ¿no? Es Otto, decir, no es una cuestión tan grande. Fíjense ustedes que Otto, cuando ustedes Otto, cuando van a su privada, digamos que ustedes no se imaginan qué Otto, cantidad de leyes tienen que estudiar. Otto, Y entonces, lo único que ustedes tienen que hacer para tener un privado exitoso es Otto, saber de qué se trata cada ley, ¿va? Si ustedes se familiarizan con lo que trata cada ley, no se la tienen que aprender de memoria. De hecho, yo realmente me sé muy pocas cosas de memoria, ¿va? No soy como esos leaks que, bueno, no sé si todavía hay, pero yo sí tenía algunos licenciados que iban y hacían el artículo tal, dice textualmente que tal cosa, pero cuando ya litigaban, como no entendían qué significaba el artículo, pues les costaba mucho el litigio. Entonces yo prefiero que ustedes sepan de qué se trata una ley, qué es lo que regula, aunque no se sepan ni un solo artículo de memoria, ¿no? A mí no me interesa saber qué dice de memoria el artículo 3 de la ley del patrimonio cultural. Yo solo necesito que ustedes sepan de qué trata. Entonces, una vez ustedes saben de qué trata, pues ahí yo ya me voy por bien servido. Ahora bien, el artículo 3 dice, para los efectos de la presente ley se considerarán bienes que forman el patrimonio cultural lo siguiente: el tangible, bienes culturales inmuebles, y aquí dice cuáles son, no los vamos a leer todos por razones. Bienes culturales muebles y el patrimonio cultural intangible, que son las instituciones, tradiciones y costumbres tales como la tradición oral, musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, de danza y teatro. Fíjense ustedes que eso es bien interesante porque nosotros somos un país, como bien dicen los anuncios, va multiétnico, pluricultural, plurilingüe, y de esa cuenta, dependiendo en qué región vivamos, nosotros tenemos cierto tipo de patrimonio cultural intangible, culinario, medicinal, etcétera, ¿no? Yo me recuerdo, en realidad no sé ni a dónde se lo sacó eso, pero siempre que yo me daba una cortada, mi abuelita nos ponía tela de cebolla y así es como nos curamos. No me pongo curita, sino tela de cebolla. Y es una cosa re buenísima. Y entonces eso es patrimonio cultural intangible porque saber de dónde salió, saber a qué se debe, pero es algo que funciona. Las procesiones, yo me recuerdo que allá en Sololá hacen tradiciones como, no sé, es que salen bailando con disfraces, no sé si es para Año Nuevo o algo así. Son tradiciones que hay allá, por ejemplo, aquí no hay, aquí hay otro tipo digamos que de tradiciones, pero todo ese conjunto de tradiciones que hay en cada lugar es el patrimonio cultural intangible de la nación, ¿no? Entonces,
tanto el patrimonio cultural tangible. Tangible quiere decir que se puede sentir, e intangible, obviamente, no se puede tocar, no se puede saborear, el que no es culinario, ¿ah? Las procesiones, por ejemplo, pero lo podemos pensar, lo podemos gozar. Entonces, ese es el patrimonio cultural intangible y el cual está protegido por el Estado. Y entonces, a lo largo de esta ley, prácticamente lo que nos narra es cómo el Estado protege el patrimonio cultural, ya sea el intangible o el intangible, que los bienes culturales se deben registrar y el encargado de registrar los bienes culturales, que es el que les dije o que les iba a decir, es el IDAE, que es el Instituto de Antropología e Historia de Guatemala. Fíjense que aquí quería llegar yo. El de depredación de bienes culturales, que fue un caso que sí viví, eh, me dio muchos dolores de cabeza. Resulta que, no sé si ustedes están familiarizados con el concepto de centro histórico de la ciudad de Guatemala, pero el centro histórico de la ciudad de Guatemala se le llama digamos que al barrio original que constituía la ciudad de Guatemala cuando se mudó de la antigua Guatemala hacia el Valle de la Ermita, hacia la nueva Guatemala de la Asunción. Entonces el centro histórico, digamos que abarca o sea, no es toda la zona uno, son ciertas calles, ciertas avenidas de la zona uno y de la zona 2. Y entonces todos los inmuebles que están allí están registrados como bienes culturales. Pues resulta que un día nos llega un caso a la oficina donde dos hermanas tenían un bien inmueble que curiosamente estaba dentro del centro histórico, entonces era bien cultural. Y resulta que las dos hermanas tenían el bien inmueble en copropiedad, lo que quiere decir que las dos hermanas eran dueñas. Cuando eso lo van a ver en derecho civil, pero por ejemplo cuando uno es dueño, cuando dos personas son dueñas de una misma cosa, por ejemplo, mis papás me dejan en herencia un bien inmueble a mi hermana y a mí, y entonces resulta que un mismo inmueble tiene dos dueños, y eso se le llama copropiedad. La ley dice que nadie está obligado a seguir en copropiedad. Entonces uno tiene que seguir un juicio civil que se llama partición o división de la cosa común. Entonces, ese bien inmueble se divide en dos fincas, aunque sean no físicamente, pero registralmente sí. Pues resulta que estas dos hermanas tenían un bien inmueble que era parte del centro histórico, era patrimonio cultural, y resulta que habían iniciado un juicio para dividirlo, pero mientras se llevaba a cabo el juicio, ninguna de las dos se preocupaba por darle mantenimiento al inmueble. Habían pasado muchos años de la última vez que ellas le habían dado mantenimiento al inmueble. Entonces resulta que a raíz de ese juicio civil, que era un juicio civil de división de la cosa común, se dan cuenta, no sé si hubo una denuncia de vecinos, que el edificio se estaba derrumbando porque no le daba mantenimiento. ¿Y qué creen ustedes? El Ministerio Público se entera y entonces las denuncian a las dos por depredación de bienes culturales. Porque miren, dice, al que destruyere, alterare, deteriorare o inutilizare, parcial totalmente los bienes integrantes. Y entonces estaban metidas en un lío que ustedes no se imaginan, derivado de la depredación de bienes culturales, ¿va? Entonces, por eso era que les decía yo de que no se imaginan qué complicado es a veces determinar cuando existen delitos que aparentemente son inofensivos, pero cuando uno ya llega a la praxis, se da cuenta que son cosas que le pueden pasar a cualquier persona, porque pues cuando llegó el caso a nosotros, nos decían, bueno, es que nosotros no sabíamos que eran bienes culturales de la nación, si hubiéramos sabido, pues hubiéramos dado mantenimiento, pero no le dieron. Y entonces, con esta parte de aquí, o sea, ya saben ustedes cuál es la ley específica, se termina la parte de los delitos que tienen referencia o relevancia con el patrimonio nacional y caemos a los delitos contra el medio ambiente. Las leyes que regulan el medio ambiente son más extensas que las leyes que regulan el patrimonio nacional, que es la tarea que ustedes... Acuérdense que la segunda tarea que tienen que entregar no es para el otro domingo, sino es para el miércoles, para que tengan cuidado, ¿va? Para que no... Es el 27 de mayo, para que no me digan, yo pensé que era el domingo, no. El 27 de mayo es la segunda tarea porque
La idea es que el 31 de mayo yo ya les pueda decir cuánta zona tuvieron sobre 15. Y entonces ustedes ya sepan con cuánto punteo van a entrar al final. Entonces, fíjense ustedes que en cuestión de medio ambiente es súper complicado la materia penal. No pareciera, pero es complicadísimo. Aparte de, pues de algunos convenios internacionales que les voy a mencionar después, los delitos o las infracciones contra el medio ambiente se regulan en una ley específica que se llama Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Fíjense que aquí en el objeto de la ley nos dice que tiene por objeto velar el mantenimiento del equilibrio ecológico y la calidad del medio ambiente para mejorar la calidad de la vida de los habitantes del país. Yo no sé si ustedes han oído la denominación de los juzgados penales, pero los juzgados penales, por lo menos los de Guatemala, tienen tres especialidades. Son juzgados penales, son juzgados contra la narcoactividad y son juzgados contra delitos contra el ambiente. De tal forma que el nombre del juzgado es juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Regularmente, esa es la denominación que tienen. Fíjense ustedes que yo estuve familiarizado con esto sobre todo de la contaminación audial. Es una cosa súper complicada de perseguir, de defender, porque fíjense ustedes que aquí dice, el organismo ejecutivo emitirá los reglamentos correspondientes que sean necesarios, pero no los ha emitido. Y entonces el problema ya en casos reales que yo tuve es que había una persona que vivía a la par de una fábrica y la fábrica hacía mucho ruido, o sea, de verdad hacía mucho ruido. Obviamente la fábrica era nuestro cliente. Y entonces nos van a poner una denuncia al juzgado de asuntos municipales, primero para que nos pongan una multa, ahí todavía no había trascendido a lo penal. Y entonces el juzgado de asuntos municipales pues viene y dice, bueno, sí hay mucho ruido, pero lo difícil de determinar es cuándo ese ruido deja de ser un ruido normal para convertirse en un ruido que provoque contaminación audial. Y entonces eso, acuérdense ustedes que el sonido se mide por decibeles. Y el problema es que el organismo ejecutivo no ha emitido ninguna disposición donde diga que si supera tal nivel de decibeles va a ser contaminación audial. ¿Va? La contaminación visual, ¿se recuerdan ustedes? Yo no sé si alguna vez ustedes visitaron la Sexta Avenida hace muchos años, pero hace muchos años habían rótulos por todos lados y era horrible ir a la Sexta Avenida. Y entonces a raíz de la contaminación visual se ordenó quitar todos los rótulos de ese lugar, ¿va? Y hay contaminación hídrica también, que es la contaminación del agua. En eso tuve un par de casos yo también, ahí les voy a contar, ahorita les voy a contar en qué consisten. Entonces, si ustedes quieren ver, si ustedes quieren saber cómo se regula la protección del medio ambiente, se tienen que ir a la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente. Ahora bien, hay un protocolo, los protocolos son convenios también, solo que estos no son en materia de derechos humanos, son en materia de regulación ambiental. El más importante es un protocolo que se llama Protocolo de Kioto. Se llama así porque se firmó en una ciudad de Japón que se llama Kioto. Y el protocolo de Kioto básicamente eh, lo que trataba de decir o lo que trataba de acordar era que los países que firman el protocolo de Kioto se comprometen a tratar de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, es decir, la contaminación, ¿no? Por ejemplo, Guatemala contamina, aunque ustedes no crean, cuando llega el momento de la zafra, para producir el azúcar y todo lo demás que se quema, eso provoca contaminación, ¿va? Cuando se hace la cerveza, por ejemplo, si ustedes alguna vez van cerca de la universidad, porque la cervecería está a la par de la universidad, van a ver que sale humo y entonces hay contaminación. Entonces todos los países que firman el protocolo de Kioto se comprometen a reducir esos gases porque esos gases provocan calentamiento global, ¿va? El problema del protocolo de Kioto es que adivinen quién no lo firmó. Uno de los países más contaminantes del mundo. Estados Unidos no firma el protocolo de Kioto. ¿Por qué? Porque el protocolo de Kioto establece sanciones para los países que digamos que sobrepasen cierta cantidad de toneladas de gases contaminantes. Y entonces, esto solo se los voy a mencionar, no lo tienen precisamente que entender, porque tiene relación con el protocolo de Kioto, pero no lo tienen que entender porque es una cuestión súper complicada de entender.
pero por si alguna vez lo escuchan. En el protocolo de Kioto se crean unos mecanismos o unos incentivos económicos para que los países dejen de emitir gases de efecto invernadero. Son unas cosas que se llaman bonos de carbono. Y entonces, por ejemplo, hagan de caso de que Guatemala tiene permitido emitir 20 toneladas de dióxido de carbono en el año. Pero Guatemala solo emite 10. Entonces tiene derecho a emitir 10. Entonces ese derecho se lo vende a México, que México no pudo emitir 20, sino que se pasó y emitió 30. Pero como le compró su derecho a emitir 10 a Guatemala, entonces rebajó su emisión de toneladas a 20. Y digamos, esos instrumentos se llaman bonos de carbono. Y entonces esos bonos de carbono le sirven a los países que no contaminan tanto para ganar dinero por no contaminar. Eso es algo complicado. Está medio regulado en Guatemala. Es un tema súper interesante de tesis por si algún día lo quieren trabajar. Ahora, como estamos viendo delitos del medio ambiente en materia penal, les voy a enseñar este reglamento, que es una de las cosas que más me ha dado dolor de cabeza en la práctica penal. Y es el reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. Imagínense ustedes, uno a veces no se imaginaría que existe este tipo de cosas. De hecho, esto yo nunca lo vi en la universidad, sino que hasta que me cayó el caso en la oficina, me metí a ver que existía este reglamento, ¿no? Pero es un reglamento súper importante porque puede originar consecuencias penales bien fuertes y que a veces uno no se imagina, sobre todo las empresas, ¿no? Entonces, déjenme vamos a ver otra cosa antes de que leamos lo que dice este reglamento. Acuérdense que los reglamentos los emite el organismo ejecutivo, eh, o los puede emitir el Congreso mismo después de que emite las leyes, pero regularmente el organismo ejecutivo a través de acuerdos gubernativos pues es el que emite ciertos reglamentos. Obviamente tiene que ver con medio ambiente, entonces lo regula el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿no? Entonces, miren, pues ustedes, vamos a irnos al artículo, ahorita se los voy a proyectar. Aquí está. Vamos a irnos al Código Penal, a los artículos que regulan los delitos contra el ambiente. Vamos a empezar con el delito que le estaba comentando, del cual me estaba comentando Otto. Y para los que todavía no estaban presentes, pues Otto me preguntaba que qué pasaba, por ejemplo, con la extracción de jade, ¿va? Y yo le explicaba a Otto que lamentablemente la extracción de recursos naturales en el país está permitida. Muy difícil, y eso sí los voy a decir con base en mi experiencia, muy difícil que haga alguien una explotación ilegal porque no es como que yo pueda explotar oro, jade o lo que sea a escondidas, ¿va? Es decir, si yo exploto oro se va a ver. Entonces, lo mejor es pedir permiso, pero si yo no pido permiso, entonces se acaece un delito que se llama explotación ilegal de recursos naturales. La explotación ilegal de recursos naturales dice quien explotara recursos minerales, materiales de construcción, rocas y recursos naturales contenidos en el mar territorial, plataformas submarinas, ríos y lagos nacionales, sin contar con la licencia o autorización respectiva, por eso les decía a ustedes que está permitida, o quien teniéndola incumpla o se excedan las condiciones previstas de la misma, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Entonces imagínense ustedes, cuando ustedes vean derecho procesal penal, se van a dar cuenta que cuando automáticamente si un delito tiene menos de 6 años de prisión, es un delito irrelevante. Porque cuando los delitos tienen menos de 6 años de prisión, yo puedo pedir o suspensión de la persecución o suspensión de la pena, depende de la habilidad del abogado. Y es como que si el delito nunca se hubiera cometido, pero eso lo van a ver ustedes después. Lo importante de los delitos contra el ambiente son estos dos, porque son delitos bien fuertes, complicadísimos de defender. Ustedes van a ver en Procesal Penal 1 que el momento de la comisión del delito es cuando ustedes realizan la conducta típica, es decir,
Si ustedes matan a una persona, pues obviamente el momento en que se cometió el delito es cuando la persona se murió. Si ustedes lesionan a una persona es cuando la persona se lesiona. Entonces, el delito de contaminación es complicado porque no es que yo pueda descontaminar. Es decir, y ahorita les voy a explicar a qué me refiero con eso. Mejor leamos el tipo penal de primero y dice, será sancionado con prisión de 1 a 2 años y multa de 305,000 quetzales el que contaminar el aire, el suelo, subsuelo o las aguas mediante emanaciones tóxicas, ruidos excesivos, vertiendo sustancias peligrosas o desechando productos que puedan perjudicar a las personas, a los animales, bosques o plantaciones. Si la contaminación se produce en forma culposa, se impondrá multa de 200 a 1.500 quetzales. Es decir, que cuando la contaminación es culposa no hay prisión, sino que solamente hay una multa. Ahora, el de contaminación industrial dice, se impondrá prisión de 2 a 10 años y una multa de 3,000 a 10,000 quetzales al director, administrador, gerente, titular o beneficiario de una explotación industrial o actividad comercial que permitiera autorizar en el ejercicio de la actividad comercial o industrial la contaminación del aire, suelo, aguas, mediante emanaciones tóxicas, etc. ¿Cuál es la diferencia entre la contaminación y la contaminación industrial? Es esta limita de aquí que les subrayé. La diferencia es que si yo cometo la contaminación en el ejercicio de actividad comercial o industrial, en vez de ser contaminación, va a ser contaminación industrial. Y si es contaminación industrial, la pena pasa de 1 a 2 años, se convierte en una pena de 2 a 10 años. Entonces la diferencia sí es bastante. Entonces les voy a contar qué fue lo que me pasó a mí, porque a mí me gusta cuando yo he vivido de primera mano los delitos, porque así se los puedo contar de una mejor manera como eso, ¿no? Resulta que un día me llamaron de la oficina y me tenía que ir a la avícola Villalobos, que es donde crían los pollos de pollo campero. No la conocía, obviamente, es muy difícil que alguien conozca las plantas de pollo campero por obvias razones. Y entonces me voy a la oficina de la planta de pollo campero casi que corriendo porque había un juez. Habían no sé cuántas gentes del Ministerio de Salud, habían policías, como que si saber ni qué delito se hubiera cometido. Resulta que cuando llego, pues me hicieron meterme a una ducha y porque iba a entrar a la planta donde estaban los pollitos. Y me voy a enterar yo que los pollitos que uno se come, las alitas y las pechuguitas y los campritos y eso, son pollitos que se llaman pollitos de un día. Entonces llego ahí donde están los pollitos de un día y los estaban vacunando y etcétera. Y entonces resulta que en realidad yo no entendía qué hacía un juez metido viendo los pollitos, ¿no? Pero resulta de que un agente, un inspector del Ministerio de Ambiente, había llegado afuera de la planta y ya ven que afuera de las plantas a veces corre agua, el agua que corre como el agua de lluvia. Y entonces él agarra una muestra de agua y se la lleva al laboratorio. Y entonces resulta que el agua que él se llevó excedía unos parámetros. ¿Qué parámetros excedía? Ahorita les voy a enseñar y por eso es importante la, la ley que les tenía proyectada antes de empezar a explicarles esto. Entonces viene el inspector y dice, fíjense que yo hice una inspección y resulta que en este reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y exposición de lodos hay una parte, vamos a ver dónde está, la vi tantas veces, esta parte de acá, no, es una, vamos a ver, yo creo que es esta, sí, aquí está. El artículo 20 decía del reglamento de la ley de aguas residuales y demás, establece unos límites máximos permisibles de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, cuando ustedes echan agua en el baño, obviamente el agua tiene excremento. Cuando ustedes abren el agua con la que se lavan las manos, esa agua no es 100% pura. Esa agua tiene que tener ciertos límites para ser agua apta para el uso humano. Y entonces, por ejemplo, les voy a decir esto de aquí. Coliformes fecales, por ejemplo. ¿Saben qué es lo complicado de defender delitos ambientales? Si ustedes toman una muestra de agua, la muestra de agua que ustedes tomen no puede exceder ninguno de todos estos que ustedes miran acá. Es decir que, por ejemplo,
digamos que el límite de grasa y aceite que puede tener el agua es 1500 miligramos por litro de materia flotante, de sólidos suspendidos, etcétera. Entonces, si incumple, aunque sea uno de todos estos, ya es un agua contaminada. Coliformes fecales, adivinen qué es popó. Entonces, lo que nos quiere decir esto es que si tenemos este valor aquí, el Estado acepta que el agua que sale de nuestros lavamanos tiene cierta cantidad de popó, pero es tan pequeña que no es nociva para la salud. En cambio, si excede de estos parámetros que ustedes están viendo, entonces sí es nociva para la salud. Y ven ustedes que hay arsénico, cadmio, cianuro, cobre, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces resulta que cuando entregan los resultados del laboratorio, me recuerdo yo todavía que había acceso en materia flotante, en grasas y aceites, en coliformes fecales y en potencial de hidrógeno. Y entonces adivinen qué pasa cuando estos valores exceden, pues nos regresamos al código penal. Ahorita nos vamos a regresar. Y resulta que al representante legal de la entidad lo querían procesar por el delito de contaminación industrial. Eso digamos que nos provocaba un problema enorme como abogados porque, digamos que una vez se superan los límites permisibles, ya se configuró el delito. Entonces yo no puedo, se los voy a decir así coloquialmente, despopar el agua, ¿va? Yo no le puedo quitar el popó al agua. Una vez ya se determina que hay cierta cantidad de popó que excede el límite, entonces es un delito de contaminación industrial. Entonces el delito ya se cometió sí o sí. ¿Cuál fue la defensa que nosotros utilizamos? Fíjense ustedes que eso requirió un esfuerzo técnico enorme del equipo, o sea, de nuestro equipo y técnico científico también, porque resulta que cuando ustedes, digamos, echan agua del baño o el agua que cae de lavamanos, para no hacerlo tan dramático, esa agua es agua residual, pero aparte está el agua de lluvia, ese es el agua pluvial, y entonces el agua residual y el agua pluvial llega un momento en que se juntan. Y entonces resulta que el error que cometió el inspector del Ministerio de Salud fue que él no se percató de que estaba tomando la muestra del agua de un lugar donde el agua pluvial y el agua residual se habían juntado. Y él la tenía que tomar cuando únicamente hubiera agua residual, porque el agua de lluvia, como va arrastrando un montón de cosas, pues imagínense que el agua de lluvia pasa arrastrando popó de chucho, obviamente va a tener más coliformes fecales que el agua que sale de nuestro lavamanos. Y entonces se defendió así el delito. El problema fue que no fue la única planta en la que se determinó que había contaminación industrial. Entonces fue un proceso larguísimo, súper engorroso. Pero a lo que voy es que ustedes únicamente cuando vean esto de aquí, porque dice, y esto se los digo porque de esto va a depender mucho su habilidad como abogados, si ustedes se ponen a pensar. Dice el que contaminar el aire, ok, pero ¿qué significa contaminar el aire? ¿Quién determina ¿Quién determina si hay contaminación del aire o no? Porque un juez no puede ser. ¿Quién determina quién contamina el suelo o las aguas? ¿O quién dice que una emanación es tóxica? ¿O quién dice que un ruido es excesivo? Entonces, hagan de caso en que un cliente les llega a ustedes y les dice, fíjense que el Ministerio Público me acaba de imputar por el delito de contaminación por ruido excesivo. Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes cuando llegan a defender a su cliente ante el juez? Le dicen, señor juez, ¿qué es un ruido excesivo? Porque si yo estoy durmiendo y los pájaros empiezan a cantar o las gallinas cantan a las 5 de la mañana, para mí eso es un ruido excesivo porque me despertó. En cambio, si yo estoy despierto y pasa un avión en el cielo, que obviamente tiene más decibeles que un gallo, para mí eso no es un ruido excesivo porque estoy despierto y estoy acostumbrado al ruido natural. Entonces, esas son cosas que ustedes, o son habilidades que ustedes van adquiriendo, pero que tienen que ver directamente con la comprensión del delito, ¿verdad? Si ustedes no lo comprenden bien, entonces no pueden defender o no pueden acusar tampoco. Vamos al 347C y dice la responsabilidad del funcionario. Las mismas penas indicadas en el artículo anterior se aplicarán al funcionario público que aprobare la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante o consintiere su funcionamiento. Fíjense que eso es bien complicado. Por ejemplo, ustedes, a ustedes que les gusta participar bastante en política y que de repente paran siendo miembros de consejos municipales o alcaldes o síndicos o lo que sea,
Y si ustedes leen bien el artículo es complicado porque dice, las mismas penas indicadas se aplicarán a funcionario público que apruebe la instalación de una explotación industrial o comercial contaminante. Entonces, hagan de caso que ustedes son miembros del Consejo Municipal, autorizan un comercio que resulta que después lo condenan por contaminación, ustedes se van de rillete con responsabilidad del funcionario. ¿Cómo se libran ustedes de esa responsabilidad si ustedes son miembros del Consejo Municipal? Porque acuérdense que el órgano superior de una municipalidad no es el alcalde, sino que es el consejo. Todas las cosas que el consejo autorice tienen que ser en sesiones del consejo y en las actas que se suscriben. Entonces ustedes dicen, señor alcalde o señores del consejo municipal, yo no estoy de acuerdo con que se autorice esto porque para mí que es contaminante porque según el reglamento de aguas residuales y se echan su speech. Y entonces cuando el Ministerio Público los va a perseguir, dicen, nos dimos cuenta que en el acta este dijo que se oponía, entonces a este no lo vamos a ir a traer, se puede quedar en cuarentena en su casa, no va a pasar a la carceleta, etcétera. Entonces así es como tienen que ir ustedes aprendiendo. Aquí hay cosas que pueden o no hacer. Y por último, la protección de la fauna. Se impondrá prisión de 1 a 5 años al que cazare animales, aves o insectos sin autorización estatal o teniéndola, sin cumplir o excediendo las condiciones previstas en la autorización. La pena se aumentará 1/3 si la caza se realizara en área protegida o parque nacional. Fíjense ustedes que lo complicado del derecho es que existen, o el derecho penal sobre todo, que es el que tiene relación con la libertad de las personas, y es que hay tantas leyes en Guatemala que nosotros no nos imaginamos y que tienen que ver con el derecho penal. Por ejemplo, este artículo que habla de la protección de la fauna. Y entonces decimos nosotros, bueno, y aquí nos dice que se protege a la fauna y la protección y demás. Y entonces, ¿dónde lo encontramos? Pues lo encontramos en la ley que ahorita les voy a proyectar. Es una ley que se llama Ley de Caza y Pesca, imagínense ustedes. Entonces, la Ley General de Caza y Pesca nos dice qué es lo que podemos cazar, cuándo lo podemos cazar. Hay un calendario cinegético. Dice el calendario cinegético es un cuadro elaborado por la autoridad respectiva que contiene las especies de fauna autorizadas para cazar, las cantidades autorizadas, los sexos permitidos y las fechas en las cuales la caza es adecuada. Entonces, si ustedes integran el Código Penal, aquí está el calendario cinegético. Si ustedes integran el Código Penal con la ley de caza, en referencia al artículo que estábamos viendo, y entonces, por ejemplo, dice que aquí se puede cazar el venado del 1 de abril al 30 de septiembre. Si ustedes cazan un venado el 15 de octubre, entonces están cometiendo un delito. El delito que regula la protección de la fauna. Entonces, ustedes no pueden utilizar en su defensa que no conocían el calendario cinegético. ¿Por qué? Porque la ley del organismo judicial dice que no se puede alegar ignorancia de la ley. Entonces, básicamente lo que nos quiere decir la ley es, ustedes tienen que, si van a cazar, tienen que saber qué pueden cazar y cuándo. Y si no lo saben, pues que lo sentimos, pero ustedes tenían la obligación de saber cuándo podían cazar y, y sexo, fechas y demás, ¿no? Entonces, pues esos son los delitos contra el ambiente y el patrimonio cultural, que son el penúltimo tema que vamos a ver en la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie tiene alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, si no tienen dudas, pues nos vemos el próximo sábado. Les ruego que se conecten a la una. Les quiero entregar unas cositas que les tenemos preparado. Una cosa sencilla Más que les, claro tenemos que el agua, preparado. Alex. ¿Qué manda? Más claro que el agua. Eso está bueno. ¿Pero de qué lado? ¿Del de Atitlán o del de Amatitlán? Ahí está lo fregado. Ah, bueno. En Diamatitlán. Entonces está jodido. Está más verde que. Muy bien. Entonces, nos vemos el otro sábado. Les conecto, perdón, les pido que se conecten a la una.
Quiero enseñarles unas cosas que están en la plataforma, pero van a estar disponibles hasta ese sábado. Y pues cuídense porque ya ven que los contagios ya están cerca de ustedes y no queremos que nadie se contagie. Y pues también les voy a decir más o menos cuál va a ser la dinámica del final para que no se les complique como se les complicó el segundo parcial. Acuérdense que vale 50 puntos, entonces si alguien va mal o medio mal, pues es la oportunidad de oro de recuperarse, de subir el promedio, etcétera, y de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, les mando Gracias, un abrazo a todos y que tengan buen fin de semana. gracias, Alec. Feliz tarde igualmente. Nos vemos.